Bueno, entonces continuando con los temas de prospección, en este caso vamos a hablar sobre la teoría de variación sobre los parámetros del yacimiento, ¿sí? O sea, teoría sobre las variaciones de los parámetros del yacimiento, ¿sí? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una muestra, o sea, tenemos, por ejemplo, una beta, hemos tomado muestra en un lado, ¿sí? Y acá, por ejemplo, hemos obtenido un espesor T1 y la ley L1, y en otro lado hemos obtenido un espesor T2 y la ley L2, ¿sí? El tema es, esto tiene unos valores, por dar un ejemplo, la ley que sea 2 gramos de oro por tonelada, ¿sí? Y acá supongamos que sea 3,5 de gramos de oro por tonelada, ¿sí? Lo mismo pasa con las potencias, que sea 3 metros y 3,5 metros, por dar un ejemplo, ¿sí? El problema es, si yo saqué esta ley de 2 gramos de oro por tonelada para esta muestra, ¿sí? ¿Hasta dónde le hago valer? ¿Sí? ¿Cuál sería el área o región, ¿sí? Donde, digamos, se gravita el valor de esa ley? ¿Sí? Se llama área de gravitación o área de influencia, ¿sí? ¿Y cuándo empieza a gravitar el valor de la otra ley o del otro espesor? ¿Sí? O sea, es una cuestión importante que determina lo que se llama el área de influencia. Y por el otro lado, otra cuestión también de importancia es tratar de, al tener varios valores de leyes y potencia, ¿sí? ¿Cómo combinar esos valores para obtener una ley media del yacimiento? ¿Sí? ¿Qué operación hay que hacer para obtener una ley que represente el valor promedio del yacimiento? Esas dos cuestiones se responden de diferentes maneras de acuerdo a la teoría sobre la variación de los parámetros de yacimiento que apliquemos. ¿Cuáles son las teorías que normalmente tenemos? Tenemos las teorías tradicionales y la teoría de la geoestadística, ¿sí? Las teorías tradicionales, dentro de las teorías tradicionales tenemos la teoría de la variación gradual, ¿sí? Y la teoría de los puntos próximos, que vamos a ver en detalle cada uno de ellos, ¿sí? Y en la teoría de la geoestadística, digamos, los parámetros varían como si fueran una función. Parámetros varían, ¿sí? Como una función. Bien, ahora vamos a pasar a explicar en detalle, ¿sí? Cuál sería la teoría de la variación gradual, ¿sí? En la teoría de la variación gradual, ¿sí? Cuando hablamos de los parámetros de yacimiento, hablamos no solo de las leyes, sino también los espesores, las áreas, los volúmenes, etc., ¿sí? En la teoría de variación gradual, todos los parámetros de yacimiento, leyes, etc., varían en forma gradual y continua de un punto a otro, es decir, sigue un comportamiento lineal, como si fuera una función lineal, ¿sí? Entonces, en función de ello, nosotros tenemos que saber cómo combinar las potencias de leyes para sacar el valor de la ley media, ¿sí? Para ello vamos a seguir una serie de pasos, ¿sí? El primer paso, digamos, el primer paso va a ser, digamos, determinar digamos, la potencia de un punto interior, la potencia de un punto C, punto C que es interior a un segmento, ya podríamos llamar el segmento AB, en donde los valores de A y B, que son los extremos del segmento, nosotros conocemos la potencia de los extremos y queremos asignarle a un punto interior, combinando esos valores en un valor de potencia, ¿sí? En segundo lugar, vamos a hacer algo parecido, pero con las leyes, o sea, determinar la ley de un punto interior C, un punto C, ¿cierto? Interior a el segmento AB, interior a AB, conociendo por supuesto las leyes de A y B, ¿sí? Una vez que conocemos tanto la potencia del punto interior como la ley del punto interior, ¿sí? Vamos a proceder a determinar, digamos, el fino, ¿sí? Que se define como tonelaje por ley o volumen por ley. Determinar el fino, llamémosle F, ¿sí? Que corresponde a un volumen determinado, ¿sí? Nosotros vamos a determinar, digamos, en una franja diferencial, corresponde a un volumen determinado, ¿sí? Y después, al último, una vez que tenemos, esto generalmente se hace por integración, es decir, primero se determina el fino que corresponde a un pequeño volumen de una franja diferencial, y al sumar toda la franja, mediante el método de integración, en el límite, vamos a obtener
la integral, ¿cierto? O sea que se determina mediante el procedimiento matemático que integración, mediante integración. Una vez que tenemos el fino de todo ese volumen S, ¿sí? Por último, ¿sí? Se divide, digamos, el fino, ¿sí? en el volumen y obtenemos la ley media, obteniendo la ley media, ¿sí? Bien, entonces lo primero que vamos a hacer, estos son los 4 pasos. El primer paso sería, primero, determinar la potencia, un punto interior al segmento A, ¿sí? Vamos a borrar esto y vamos a determinar, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinamos punto medio? Lo primero que hacemos es considerar, por ejemplo, un yacimiento de tipo mantiforme, un manto donde se han hecho perforaciones, pero de espesor variable, una perforación en el punto A y otra en el punto B. En el punto A se obtuvo una potencia o espesor T1 y en el punto B una potencia o espesor T2, ¿sí? Conociendo los valores de T1 y T2, queremos determinar para un punto interior cualquiera comprendido entre A y B como el C, ¿qué valor le asignaríamos de potencia en función de los datos conocidos de T1 y T2? ¿Sí? Siguiendo los principios de la variación gradual que dice que va variando continuamente el valor, ¿sí? Para ello vamos a considerar primero, la primera perforación sería A1, ¿sí? Que hemos medido una potencia T1, y la otra es BB1, que se ha medido una potencia T2, ¿sí? Entonces en un punto interior se ha hecho una perforación CC1 y queremos saber cuál es la potencia T sub C, la potencia que le corresponde a eso. Para eso vamos a hacer una consideración geométrica, vamos a ver que, por ejemplo, acá, si lo proyectamos a 1 así, en línea de puntos, ¿sí? En forma paralela, o sea, a la horizontal, va a determinar sobre la línea CC1 un punto C2 y sobre la línea BB1 un punto B2, ¿sí? Está a la misma profundidad que A1, ¿sí? Entonces, ahí se puede establecer una relación de proporcionalidad porque hay dos triángulos semejantes, ¿sí? Un triángulo A1, C2, C1, ¿sí? Que sería este triángulo, o lo podríamos poner al revés, C2, empezar acá, C2, A1, C1, C2, A1, C1, ¿sí? Y que es proporcional, podemos poner al triángulo B2, A1, B1, ¿sí? Tienen el mismo ángulo, o sea que al triángulo B2, A1, B1, ¿sí? Al ser dos triángulos proporcionales, ¿sí? Se verifica una relación de proporcionalidad entre sus lados homólogos. Es decir, por ejemplo, lo que sería este cateto adyacente horizontal A1C2, ¿cierto? Si lo relaciono con A1B2, que es todo el chico en el grande, ¿sí? Vamos a hacer acá A1C2, que sería este, sobre el más grande que es A1B2, sobre A1B2, ¿sí? Tiene que establecer la misma relación de proporción entre los dos opuestos, o sea, entre C1C2, que es el más chico, y B1B2, que es el más grande. O sea, C1C2 sobre B1B2. Bien. Ahora vamos a tratar de expresar esos valores en función de las potencias. Por ejemplo, ¿cómo tenemos acá? Que C1C2, que es esto, es toda la profundidad T sub C o potencia T sub C menos la T1, me da este pedacito. O sea, T sub C menos T1 que llega hasta ahí me da este pedacito. Entonces tendría yo que C1C2 sería igual a T sub C menos T1. De igual modo podemos plantearlo para este otro pedacito, B1, B2, ¿sí? Que todo T2 menos el T1 que hasta acá. O sea, T2 grande menos T1 me da este pedacito que sería B1, B2. T2 menos T1. B1, B2 sería igual a T2 menos T1. Por otro lado, A1C2, que es este, que figura acá, al ser paralelo, forma parte de un paralelogramo y ser lados paralelos, es igual, tiene el mismo valor que AC. O sea que A1C1 es igual a AC, ¿sí? Y por otro lado, A1C2 es igual a C, A1C2 igual a C. Y por otro lado, A1B2, el horizontal, es igual a AB. A1B2 es igual a AB. Reemplazando estos valores en esta relación de proporción, tengo A1C2 es AC, ¿sí? Sobre A1B2 que es AB, ¿sí? Bien, esto va a ser igual a C1C2 que es T sub C menos T1 sobre B1B2 que es T2 menos T1.
nuestra incógnita es T sub C, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tratar de despejar T sub C, ¿sí? Para eso vamos a pasar multiplicando AC sobre AB por T2 menos T1 que figura en el denominador, pasa multiplicando al numerador, ¿sí? Del otro miembro, y queda igual a T sub C menos T1, ¿sí? Bien, como nos interesa sacar T sub C, pasa al T1 que está restando, lo pasamos sumando, queda T1 más AC sobre AB, ¿sí? Por T2 menos T1 igual a T sub C. Y por último, permutando, T sub C, permutando, llegamos al valor definitivo de T sub C, ¿sí? Que sería la potencia de un punto interior, que sería T1 más AC sobre AB, ¿sí? Por T2 menos T1. Esa sería la potencia por un punto interior C, digamos, dentro de un segmento AB. ¿Continuamos? Sí, hasta lo hace la analogía con... Bueno, entonces, ahora vamos a determinar, es el primer paso, que sería determinar la potencia de un punto intermedio, ¿sí? Como también tenemos que determinar la ley de un punto intermedio, acá hicimos un diagramita en donde se ve que en este caso se suponen conocidas las leyes para un punto A donde se hizo una perforación y un punto B. A le corresponde la ley L1 y a B le corresponde la ley L2. Entonces nosotros, en función de esos valores conocidos, queremos asignarle una ley a un punto interior C que le corresponde a una ley LC en función de esos valores, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos para determinarlo? Como sigue el mismo comportamiento gradual, lo hacemos por analogía, es decir, que lo que sería T sub C acá sería L sub C, L sub C. Aquí va a ser igual, fíjense que el valor, digamos, del punto que está, digamos, más a la izquierda, más bajo, que sería T1, acá le correspondería L1, que está más a la izquierda, L1, ¿cierto? Más la relación que hay de la distancia del punto más próximo a la distancia total, o sea, AC sobre AB, de igual modo que acá. O sea, AC sobre AB, y lo que corresponde a la diferencia de potencia, acá correspondería a la diferencia de leyes, que sería L2 menos L1, ¿sí? Lo que podría facilitar un poco la nomenclatura es que a AC, esta distancia, que al punto más próximo le llamemos X y a la distancia total L. Entonces van a quedar una expresión más corta, ¿sí? Porque, por ejemplo, lo que sería la potencia por un punto C va a ser T1 y como le hemos llamado ACX y ABL, va a quedar esta expresión, T2 menos T1, y lo que sería la ley de un punto interior, LC, va a ser igual a L1 y reemplazamos a C por X y a B por L y nos quedaría la expresión para lo que sería la ley de un punto interior, ¿sí? Ahí lo dejamos.